Esta es una figura así llamada fractal, donde si uno hace zoom, sigue viendo lo mismo que de lejos. Estas figuras fractales tienen propiedades interesantes, como por ejemplo pueden tener un perímetro infinito, pero encerrar un área limitada, finita. Y aparecen en la naturaleza y fueron intuidas y representadas en obras de arte. Inclusive hay quienes hablan de estructuras fractales en la música. Ahora, yo me quiero detener en el frac de fractales. Ese frac se refiere a fracciones, aludiendo a la posibilidad de que existan dimensiones espaciales fraccionarias. Es decir, uno está acostumbrado a las tres dimensiones del espacio que nos rodea, largo, ancho y alto. Un plano tiene dos dimensiones, una línea tiene una. Pero es posible que existan dimensiones espaciales fraccionarias como 3/4 o 1,27, por ejemplo. Bueno, resulta que en un sentido abstracto es posible. Y para eso es bueno analizar qué pasa cuando cambio la escala que uso para medir tamaños. Por ejemplo, primero mido el largo de una línea usando una vara de medir y luego la mido con una de 1/3 de su tamaño. Necesito 3 varas más. Ahora, ¿qué pasa si hago lo mismo en 2 dimensiones? Si mido el área de un cuadrado con un cuadrado grande y luego lo vuelvo a medir con cuadrados más chicos de lado 1/3 del tamaño original, necesito 9 veces más cuadrados que en la primera medida. Y con un cubo, si uso cubitos de 1/3 del tamaño, necesito 27 cubos más. Y fíjense que esto pasa también con curvas y formas que son irregulares o rugosas. Por ejemplo, si mido el largo de esta curva con estas varas, obtengo una cierta longitud. Si uso varas la mitad de largas, necesito el doble de varas y un poquito más. Y el largo aumenta un poquito. Si ahora uso varas de la mitad de largo que la anterior, el número de varas se vuelve a duplicar y el largo aumenta un poquito. Pero si repito el proceso, voy a ver que el número de varas se va a duplicar en cada paso y el largo total va a dejar de aumentar. Y eso es crucial. Estas relaciones de escala se pueden definir matemáticamente mediante una regla que vincula el aumento del número de elementos cuando cambia la escala. Por ejemplo, para una línea, si bajo a la mitad el tamaño de mi regla, el número de elementos necesarios para medir el largo aumenta en 2. Para una figura plana, si bajo a la mitad el lado de los cuadrados, el aumento es 4. Y para un volumen, el aumento es 8. O sea, en una dimensión el aumento es 2, en 2 es 2 por 2 y en 3 es 2 por 2 por 2. De modo que las veces que multiplico el aumento por sí mismo es exactamente la dimensión del espacio o la dimensión del objeto cuyo tamaño estoy midiendo. Y acá viene un paso de abstracción matemática. Me invento un símbolo para las veces que 2 está multiplicado por sí mismo y lo represento por un numerito en la parte de arriba a la derecha del número. O sea, 2 es 2 a la 1 porque 2 está multiplicado por sí mismo una sola vez. 4, que es 2 por 2, lo represento como 2 a la 2 porque está multiplicado por sí mismo 2 veces el 2. Y 8, 2 por 2 por 2, es 2 a la 3 porque está 2 multiplicado 3 veces por sí mismo. Entonces acabo de inventar la potencia, el símbolo que me dice cuántas veces se multiplica el número por sí mismo. Entonces puedo decir que el aumento del número de elementos es 2 elevado a la dimensión cuando bajo a la mitad del tamaño. O 3 elevado a la dimensión cuando bajo a 1/3 el tamaño de las varas o cuadrados o cubos que uso para medir tamaños. Ahora, fíjense una cosa. 8 es 2 a la 3, que es 2 a la 2, 4, por 2, que es 2 a la 1. Entonces, eso es 2 a la 2 más 1. O sea que si multiplico dos números iguales elevados a potencias distintas, las potencias se suman. Y este descubrimiento permite a las fracciones la entrada al mundo de las potencias, porque fíjense que 2 elevado a la 1 es 2 a la 1/3 más 1/3 más 1/3, y usando la regla anterior es 2 a la 1/3 por 2 a la 1/3 por 2 a la 1/3. Entonces 2 a la 1/3 es el número que multiplicado por sí mismo 3 veces da 2, que es la raíz cúbica de 2, que es 1,26. Y así puedo jugar con cualquier fracción. Por ejemplo, 2 a la 27 cuartos es 2 a la 1/4 por 2 a la 1/4 por 2 a la 1/4, 27 veces. Y 2 a la 1/4 es 1,19, que es el número que multiplicado por sí mismo 4 veces da 2. Entonces, si tengo cualquier fracción,
Puedo tener cualquier número en la potencia, ya que todo número puede aproximarse muy bien por una fracción. Fíjense qué interesante, porque partiendo de la idea de la potencia como el número de veces que un número está multiplicado por sí mismo, 1, 2, 3, llegamos a esta generalización de poder poner cualquier número en la potencia. Y ahora viene algo todavía más interesante, porque si puedo poner cualquier número en la potencia, entonces puedo hacerme la pregunta inversa. ¿A qué potencia tengo que elevar 2 para obtener, por ejemplo, 3,6? Y la respuesta está buena, porque fíjense que puedo graficar por un lado el número y en la vertical la potencia que tengo que ponerle a, digamos, 2 para que me dé ese número. Por ejemplo, a 2 le corresponde 1, porque 2 a la potencia 1 es 2. A 4 le corresponde 2, porque 2 a la 2 es 4. A la famosa raíz cuadrada de 2, 1, 41, etc., le corresponde un medio. A 1 le corresponde 0, porque fíjense que 2 es 2 a la 1 más 0, que es 2 a la 1 por 2 a la 0, y por lo tanto 2 a la 0 es 1. Y así me puedo armar una curva continua y preguntarme, por ejemplo, ¿qué potencia le corresponde a 3,6? ¡Chan! 1,85. O sea que encontré que 3,6 es 2 a la 1,85. ¡Qué tul! Bueno, y ahora, ¿qué tiene que ver esto con fractales? Mucho. Por ejemplo, este es el copo de nieve de Koch, que se construye a partir de un triángulo, luego agregando 2 lados de un triángulo en cada lado y así sucesivamente. O sea que en cada paso la rugosidad del copo aumenta. Fíjense lo que pasa en uno de los lados del copo en uno de estos pasos. Si mido el perímetro con varas de 1/3 de largo que en el paso anterior, el número de elementos aumenta en 4. Empiezo a ver cada vez más detalle y el perímetro en cada paso aumenta 4/3, o sea que aumenta indefinidamente. Ahora, recordemos la regla de la dimensión. Si bajo a 1/3 el tamaño de las varas, el aumento en el número de elementos es 3 elevado a la dimensión. Y el aumento en el número de elementos, en este caso, es 4. Entonces mi pregunta es, ¿a qué potencia tengo que elevar 3 para que me dé 4? Y esa es la dimensión del copo de Koch. Entonces me construyo la curva que corresponde a las potencias de 3 y la potencia es 1,26. Una curva de largo infinito con una dimensión mayor que 1. Tremendo. Les muestro un experimento casero que me encanta. Tengo 3 pelotas de plastilina que me armé. Son macizas. Esta tiene el doble de diámetro que esta y esta tiene el doble de diámetro que esta. Como son macizas, regulares y no son fractales, el peso de esta es 8 veces el peso de esta en principio, al menos debería ser. ¿Por qué? Porque cada cubito microscópico de plastilina de esta, o mini cubito que vive en el interior de esta, cuando la agrando el doble se convierte en 8 cubitos. Y de hecho eso lo puedo verificar. Acá tengo una balanza. Esta pesa 500 gramos. Esta pesa 60 gramos, que es más o menos un octavo. Y esta pesa 8 gramos, que es más o menos un octavo que la anterior. Todo bien. Ahora cambio la situación. Lo que hice es cortar 3 pedazos de papel, de manera tal que este tiene una superficie 8 veces más grande que este, y este tiene una superficie 8 veces más grande que este. Ajusté los lados para que se dé eso. Como son del mismo papel, este pesa 8 veces más que este, y a su vez el del medio pesa 8 veces más que el chiquito. Entonces, pero ahora lo que voy a hacer es hacer pelotitas de papel, esferitas, ¿no? Tratando de hacerlo lo más esférica posible. Y comparar los diámetros de estas bolas de papel. Entonces, ¿es esta el doble de diámetro que esta y esta el doble de diámetro que esta? Y resulta que no, el cociente de diámetros es un poco más grande que 2. Y esto implica que las bolas de papel abollado son fractales. Y puedo calcular la dimensión usando el mismo juego que antes. Para las bolas de plastilina, el aumento de peso, relativo, no absoluto, claro, es el aumento de diámetro elevado a la dimensión. Para el papel abollado, el aumento de peso sigue siendo 8, pero el aumento de diámetro es algo como 2,25. Y 8 es 2,25 a la 2,56. La dimensión fractal del papel abollado es 2,56, menor que 3.
Por supuesto, este experimento es crudo y le falta estadística, así que a jugar, ¿eh? Estos fractales amorfos aparecen en varias partes y hay un interesante análisis de las manchas en los cuadros de Jackson Pollock. El estudio sigue la misma lógica que conversamos. Primero mido el área ocupada por la pintura negra dentro de un círculo y luego mido el área de pintura negra dentro de un círculo el doble de diámetro. Promediando, obtengo la dimensión fractal de la pintura negra. Incluso el análisis de los cuadros da una progresión de la dimensión fractal en distintos periodos de su vida. Y por último, un ejemplo de la música. Este trabajo propone que el buré de la suite 3 para cello de Bach tiene una estructura fractal similar al así llamado conjunto de Cantor. El conjunto ternario de Cantor se construye eliminando el tercio del medio de un segmento y luego repitiendo el proceso con los segmentos más cortos. El buré no tiene exactamente esta estructura, pero las frases se organizan con una estructura de corto-corto-largo, anidada dentro de otra estructura corto-corto-largo y así. Les dejo como ejercicio calcular la dimensión fractal del conjunto ternario de Cantor y mientras piensan me despido con el buré.